Tenemos peticiones aquí. Primeramente tenemos una petición que nos pide por su esposo, dice, por una necesidad familiar. Así que vamos a estar orando por el esposo de esta persona para que Dios pueda hacer lo que Él sabe lo que tiene que hacer para lograr que esta familia pueda estar unida. Y saludamos también a la jovencita que nos está visitando, la hermanita que nos está visitando, Ana Castillo, es su nombre. Dios la bendiga, muchas gracias por visitarnos, sea bienvenida. Alabamos al Señor por todo ello. Así que vamos a estar orando al Señor. Vamos a pedirle entonces que Él obre en cada una de las necesidades. Oramos al Señor entonces. Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro gran Señor, Salvador, nuestro gran sumo sacerdote, te damos infinitas gracias, Padre bueno, por concedernos en esta hora el llegar, Señor, a tu presencia para exponer, Señor, nuestras necesidades. Dios de gloria, ten misericordia de tu pueblo. Mira la necesidad de cada quien, Señor. Tú que eres un juez justo, tú que eres nuestro abogado, Señor, defiende nuestra causa. Bendice tu pueblo, Señor de gloria, en el nombre poderoso de Jesús. Obra en las familias, en los matrimonios, hogares. Obra, Señor, en aquellas necesidades legales, personales, aquellos hermanos y hermanas que andan buscando trabajo, Señor de gloria. Abre puertas, Señor, para que puedan encontrar, Señor, un buen trabajo, donde puedan tener el tiempo para congregarse, Señor de gloria. En el nombre de Jesús, obra poderosamente. Sigue proveyendo para cada necesidad nuestra, Señor. Que tú sigas manifestando tu fidelidad en favor de tu pueblo, Señor. Y que las luchas y las pruebas, en lugar, Señor, de alejarnos de ti, nos acerquen más a ti, Señor de gloria. Sabiendo que por nuestras propias fuerzas no podremos prevalecer. Si tú, Señor, no vas con nosotros, nada se podrá lograr, Señor de gloria. Obra en aquellos hermanos y hermanas, familiares y amistades que están quebrantados de salud, Señor de gloria. Fluye con tu poder, con tu virtud, y toca los cuerpos enfermos, Señor de gloria. Obra en los cánceres, en los tumores, Señor de gloria, en las enfermedades de la sangre, del corazón, los que sufren de la pandemia, Señor de gloria. Fortalece, Señor, su sistema inmunológico. Sé tú con ellos. Dales otra oportunidad de vida, Señor del cielo. Tú que eres el creador de la vida, que has creado el universo, Señor del cielo, crea nuevos órganos. Obra poderosamente y danos vida en abundancia. Danos salud, Señor del cielo, en el nombre poderoso de Jesús. Llega a los hospitales, cárceles, hogares, lugares de convalescencia, y que en tu nombre, tu gloria,
se manifieste, Señor. Y que a ti, Señor, sea todo el mérito, Señor del cielo. Queremos igualmente pedir por esta nación, Señor, en la cual tú nos tienes viviendo. Dios de gloria, bendice, Señor, nuestros gobernantes. Bendice nuestro presidente, los que están en eminencia, miembros del Senado, de la Cámara Baja. Dios mío, dale sabiduría de lo alto para que gobiernen bien, Señor, que impongan justicia y misericordia, Señor del cielo. Permite que una ley migratoria sea aprobada, Señor, para que así tu pueblo, tu iglesia, pueda vivir quieta y reposadamente, Señor, en favor, Señor, igualmente de los 12 millones de personas que necesitan arreglar su situación migratoria. Ten misericordia y obra, Padre bueno. Pedimos también por nuestra fuerza armada, Dios mío, por esos jóvenes y jovencitas que están defendiendo, Señor, no solamente la paz, sino, Señor, la dignidad, los derechos humanos de muchos pueblos, Señor de gloria. Dales tú la recompensa y guárdales donde quiera que estén, Señor, destacados. Como también, Señor, a los que laboran en el campo médico, esos hombres y mujeres que arriesgando su vida salvaguardan la vida de millones. Bendice desde el más sencillo y humilde trabajador hasta el científico más importante, Dios mío, que puedan aportar a la ciencia para que así, Señor, tu pueblo sea bendecido. En el nombre de Jesús. Pedimos por nuestros países de origen. Ten misericordia de nuestros mandatarios. Dales sabiduría de lo alto para que gobiernen bien, Señor. Ten misericordia de nuestros países empobrecidos por la violencia, por la corrupción, Señor de gloria. Que los más necesitados tengan lo que es justo, Señor, lo que tienen derecho, Señor, al alimento, a la salud, al techo, Señor de gloria. Obra, Señor, y bendice a aquellos mandatarios que bien lo hacen, Señor. Como también imploramos tu favor por aquellas naciones que están oprimidas por regímenes dictatoriales, oprimidos a esclavitud, Señor, a persecución y muerte, por hombres y mujeres corruptos de entendimiento, a quienes el diablo también ha engañado para hacerles creer que es el poder, que es el dinero lo que vale. Dios mío, ten misericordia de estas naciones, Señor, de estos hombres y mujeres ateos, disfrazados de políticos, que matan, que roban, que destruyen, Señor, cuya labor es diabólica, Señor, porque esa es la labor del diablo. Y todo aquel que mata, que roba, que destruye, es un servidor de Satanás. Obra, Señor, para que tu palabra llegue a estos lugares, que tu evangelio, Señor, les saque de la oscuridad, Señor del cielo, que todos puedan ser, Señor, libres, conociéndote a ti, Padre bueno. En el nombre de Jesús, en tus manos de amor y de misericordia los abandonamos. Y ahora pedimos que en la lectura, en el estudio doctrinal de este día, Señor, seamos edificados, seamos exhortados, seamos, Señor, motivados a seguir adelante, Señor, en esta vida cristiana.
Que podamos, Señor, hoy someternos a tu palabra, a tu Espíritu Santo, para que Él, Señor, pueda acomodar tu palabra a cada corazón y pueda, Señor, satisfacer nuestra necesidad, Señor. Añade a tu pueblo los que han de ser salvos. Levanta al caído, Padre bueno. Ten misericordia de esos hermanos y hermanas que, habiéndote conocido, hoy vagan sin ti, sin esperanza, detrás de las vanidades de este mundo, siguiendo corrientes heréticas. Ten misericordia de ellos y atráelos hacia ti. Que tanto ellos como nosotros comprendamos que sin ti nada somos. Todo esto lo pedimos por Jesucristo, nuestro gran Señor y Salvador, y por quien te damos muchas gracias, Señor. Amén, Señor, y amén. Aleluya. Vamos a abrir la Biblia, hermano y hermana. Vamos a buscar en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Es la porción que estamos tomando como base para el estudio doctrinal en el cual estamos ocupados, titulado Los dones del Espíritu Santo. Es muy importante, hermano, conocer la doctrina, la enseñanza de Dios para la iglesia, porque el Señor lo dijo claramente que en los últimos tiempos iban a haber muchas falsas enseñanzas. Así que si aprendemos la palabra de Dios, no tan fácil nos podrán engañar. Capítulo 12 de Primera de Corintios, vamos a leer del versículo 4 en adelante, donde nos habla Dios y nos enseña a través de los dones espirituales, de cómo Dios ha dado a la iglesia estos dones espirituales para la edificación. Versículo 4 dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Hasta ahí dejamos la porción. Pueden tomar su asiento, hermano y hermana. Hemos leído esta porción, la cual estamos tomando como base, hermano y hermana, para el estudio de los dones espirituales. Ya hemos, hermano, dicho en estudios anteriores, los dones espirituales son regalos de Dios para la iglesia, para que la iglesia, a través de ese movimiento sobrenatural, pueda ser edificada, exhortada y consolada. Hemos leído la porción que el hermano nos explica acerca del número de dones espirituales que Dios tiene para su iglesia, los cuales son 9 dones espirituales. De estos 9 dones espirituales, la palabra del Señor dice, hermano, de que a cada uno, a cada miembro de la iglesia, le es dada la manifestación del Espíritu, dice, para provecho, a cada uno. Entonces, cada creyente, hermano, debería de tener por lo menos la manifestación de un don. ¿Cómo se logra esto? ¿Qué esfuerzo o qué sacrificio tiene el creyente que hacer para lograr un don espiritual? Por lo menos, pues lo que tiene que hacer es
nada. Simplemente creerle a Dios en su palabra. Simplemente creerle a Dios. Creer lo que Él dice, obedecer su palabra. Y de esa manera, hermano, Dios se irá manifestando en aquellos creyentes, hermanos y hermanas, obedientes a su palabra. Ya hemos alcanzado o estudiado, hermano, 6 dones espirituales. Nos quedan los dones del poder, como la semana pasada lo dijimos. Esos 3 dones de poder los encontramos, hermano, aquí en el versículo 9. Encontramos 1, 2, que es el don de fe, en el versículo 9. El otro don está en la parte final, dice dones de sanidades, y el otro está en el versículo 10, donde dice a otro el hacer milagros. Entonces, dones de sanidades, el hacer milagros y el don de fe. Son los 3 dones que se conocen como los dones de poder. Ahora, por ser los dones de poder, manifestaciones sobrenaturales también, pero donde se ve afectada, hermano, las leyes que Dios ha dado, hermano, en la tierra, las leyes terrenales, se ven afectadas, se ven alteradas. Y por eso es que, hermano, estos dones de poder es muy raramente, hermano, pueden manifestarse. Porque como son esos, ¿verdad? Dones, hermano, donde Dios manifiesta su poder, su grandeza. Por eso, hermano, casi no se manifiesta. Claro, hermano, mira, hay tanto poder a través del cual Dios muestra, hermano, su grandeza. Pero como usted y yo estamos acostumbrados a esas manifestaciones sobrenaturales, porque las vemos todos los días, entonces para nosotros ya no son, hermano, manifestaciones de poder de Dios, porque las vemos todos los días y pensamos de que eso es natural, ¿verdad? Y que tiene que salir porque tiene que salir. Pero sin embargo, si nos ponemos a pensar, todo, hermano, la naturaleza, todo lo creado, nos da muestra de la grandeza y del poder de Dios. Nos da muestra de esa grandeza. Pero como son, hermano, estos dones son, hermano, muy raramente, hermano, demostrados a la iglesia, cuando se evidencian, hermano, causan, hermano, un buen impacto. Y por supuesto, hermano, estos dones de poder no, hermano, son ejercidos a capricho o a voluntad de quien posee este don o dones, sino que, hermano, es Dios el que, hermano, usa los vasos, los hermanos o hermanas en quienes se manifiestan estos dones para lograr sus propósitos. Entonces, si usted se recuerda allá en el libro de Josué, habla de una batalla donde el pueblo de Israel, hermano, estaba persiguiendo a unos reyes. Josué era el que lideraba, y entonces, hermano, necesitaban acabar a sus enemigos. Pero el día declinaba. Entonces, en ese momento, Josué clama a Dios y le da la orden, hermano, al tiempo a que se detenga. Dice: sol, detente en Gabaón, detente ahí. Y dice, hermano, que el día se extendió y así el pueblo de Israel pudo derrotar a sus enemigos. Entonces, pongámonos a pensar en eso.
Imagínense hasta dónde llega Dios para lograr sus propósitos de bendecir su pueblo, que oyó la voz de aquel siervo que imploró el favor de él y le pidió que parara el tiempo. El tiempo se paró. Pero era para que los propósitos de Dios se cumplieran. Entonces ve que no lo hizo Josué para engrandecerse delante del pueblo o para que vieran que sí, él era un siervo de Dios. No, era todo para lograr, hermano, vencer al pueblo que, hermano, odiaba a Dios. Por eso Dios lo permitió. Ahora, imagínese usted que todos los días a las 9 de la mañana se detuviera el sol. Para nosotros era normal, porque ahorita se va a parar el sol, vamos a descansar, muchachos. En lo que se para el sol, descansamos. Para nosotros eso fuera natural. Pero como son eventos sobrenaturales que se dan, se manifiestan, hermano, allá, hermano, de vez en cuando, por eso son milagrosos. Por eso causan admiración, porque no se ven todos los días. Ahora vamos a buscar entonces ejemplos de estos dones de poder. Número uno, don de sanidad, o dones, porque lo dice en plural, dones de sanidades. ¿Qué es el don o el don de poder al cual se llaman dones de sanidades? Es la curación de un enfermo sin intervención de ninguna medicina ni de ningún médico. Ese es un don de sanidad. Vamos a buscar el ejemplo para que usted, hermano, pueda tener ahí su ejemplo. Hechos capítulo número 3, vamos a buscar. Libro de los Hechos, capítulo número 3. Dice la palabra de Dios, versículo número 1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. La hora novena era las 6 de la tarde para ellos. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Gloria a Dios. Interesante, ¿verdad, hermano? Porque dice aquí, hermano, que ellos iban a la hora de la oración. Dice que cada día ponían ahí, hermano, al hombre enfermo para que pidiese limosna. Cada día. O sea que Pedro, hermano, y Juan y los hermanos llegaban a la oración y miraban allí al pobre hombre pidiendo limosna. Entraban, salían, ahí estaba el hombre. Llegaban otro día y allí estaba el hombre pidiendo. Pero un día, dice, cuando iban a entrar al templo, que Pedro y Juan, dice que, hermano, le dijeron: míranos. Ahora es interesante, hermano, porque ya dijimos, el don o los dones espirituales no operan a voluntad del hermano o hermana que los posee, sino que es Dios el que a través de, en este caso, los dones de poder,
van acompañados siempre de un don de revelación. O sea que es Dios el que primeramente le revela al hermano o a la hermana que tiene este don, le revela lo que él va a hacer, lo que ellos tienen que hacer. Entonces ese día el apóstol Pedro, hermano, recibió aquella confirmación de Dios de que ese era el día en el cual debía declarar sano aquel hombre. Por eso ese día el apóstol Pedro se detuvieron frente a él y le dijeron: míranos. Dice que él esperaba estar atento a recibir algo, quizás hasta extendió la mano. Y ellos dicen que le dijeron, Pedro le dijo: mira, no tenemos ni plata ni oro, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesucristo, levántate. Y lo agarraron de la mano y si el hombre se levantó. Y hermano comenzó a saltar y a alabar a Dios. Bueno, se hizo, hermano, ahí un alboroto que causó, dice, asombro a todos, dice, los que lo vieron. Entonces, ¿por qué Dios hizo eso? Porque la iglesia iniciaba, hermano. Entonces, Dios quería mostrar no solamente a la gente, sino a aquellos pocos hombres que estaban, hermano, iniciando el movimiento cristiano, que Dios iba a estar con ellos y los iba a respaldar. Por eso lo hizo Dios, porque Dios quería lograr sus propósitos. Y Dios dijo: aquí si no hago milagros, esta gente no va a creer. Hay necesidad de hacer milagros. Y por eso es que, hermano, algunas veces Dios obra y hace milagros para que aquella gente que no cree a Dios pueda creer por los hechos, si no creen a la palabra. Por eso es que Dios lo hace, hermano, porque Dios quiere lograr sus propósitos. Y en el plan de Dios estaba que este hombre, mire, ¿usted cree que este hombre no creyó en Dios? Claro, hermano. ¿Cómo no iba a creer? Si lo acababa de sanar el Señor, ¿cómo no iba a creer? Entró, dice, con ellos entró saltando y alabando a Dios. Y aquello se hizo, hermano, un alboroto. Pero vea, habían pasado otros días, no dice cuántos días, solo dice que ellos iban a la hora novena de la oración. Quiere decir, hermano, que todos los días a las 3 de la tarde era la oración de los hermanos. Todos los días, y ahí estaba el enfermo, todos los días, ahí estaba. Pero ese día fue algo especial, porque Dios le reveló al apóstol Pedro y le dijo: este es el día en que me voy a magnificar en medio del pueblo. Y sucedió lo que sucedió, la sanidad de este hombre. Vamos a ir a otro ejemplo, por favor, si usted me acompaña. Vamos a buscar Hechos capítulo número 9. Versículo 34, vamos a ver. Aún el 32. Dice: aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó, y le dieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Oiga, qué lindo. Entonces, seguro es que los habitantes de Lida y Sarón no iban a creer a la palabra solamente. Entonces Dios mandó un respaldo sobrenatural a los apóstoles, y entonces, hermano, le revela a Pedro y le dice: Pedro, ora por este hombre, dale la orden de que es sano. Y Pedro, hermano, muy obediente a la voz divina, a la revelación divina, inmediatamente le dijo: Eneas,
dice Jesucristo que te levantes. Aleluya, qué lindo, ¿verdad? Porque eso lo dice, Jesucristo te levanta, le dijo. No le dijo yo, Pedro, te levanto, yo tengo el poder, ¿verdad? Porque eso es lo que sucede, que hay gente, hermano, que Dios usa, pero se equivocan, hermano, porque creen que porque el poder de Dios se manifiesta en ellos creen que ellos tienen el poder. Y el poder no está en un ser humano. Nosotros no somos nada, somos barro nada más, hermanos. Simplemente somos canales por donde pasa la bendición de Dios y nada más, ¿verdad? Pedro entendió eso. Pedro sabía que no era él. Pedro no dijo, mira, para que veas que tengo poder, Eneas, ustedes los de Lida y Salomón, miren lo que voy a hacer. No, hermano, él solo llegó y le dijo, Eneas, Jesucristo te sana, levántate. Y en el momento, dice, hizo su cama y enseguida se levantó. Y dice que entonces, como causa de ese milagro o efecto de ese milagro, dice, hermano, que los habitantes de Lida y en Salón, dice, al verlo se convirtieron al Señor. Qué lindo, ¿verdad? Ahora, para muchos de nosotros, hermano, creímos en Cristo Jesús sin necesidad de ver un milagro. Tal vez el único milagro que vimos es que como Dios convertía o salvaba las almas, que es un milagro también. Mucha gente no lo ve así, pero es un milagro. De ver cómo Dios es capaz de tocar corazones, de orar en personas. Yo oí no un testimonio, pero sí oí que alguien hablaba de eso, donde decía que había conocido a un hombre que fue, hermano, uno de esos líderes narcotraficantes, a los que le llaman capos, ¿verdad? Un capo muy importante en México. Y usted sabe, hermano, ser parte de una mafia de ese tipo, ser un criminal, ¿verdad? Pero ahora daba el testimonio y decía que este hombre, después de haber sido eso lo que fue, ahora anda predicando la palabra de Dios. Imagínense, querido, ¿qué hizo Dios? ¿Cómo se convirtió a Dios este hombre? Habría que oír el testimonio completo, ¿verdad? Para ver cómo es que Dios obra en su corazón. Pero generalmente, hermano, Dios casi no se manifiesta a través de grandes milagros. Sin embargo, el que no se manifieste tan regularmente con milagros no quiere decir que los dones de poder ya no están en vigor, ¿verdad? Están en vigor. Dios los hace posible, Dios los manifiesta a través de sus hijos y de su pueblo. En el caso de este tipo de sanidades, hermano, donde no hay necesidad de una intervención médica, ni de medicina, química, ni natural, sino que Dios en el momento, en el instante, hermano, sana a un enfermo. Eso se llama dones de sanidades. Es un don de poder. Vamos a buscar otro también. Vamos a ir al capítulo 14 de los Hechos de los Apóstoles. 14. El versículo 8 dice: y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Aleluya. Oiga, qué lindo. Aquí, mire, se nos explica bien claramente, hermano, cómo opera el don los dones de poder. Porque vemos claramente, hermano, que a Pablo, al apóstol Pablo, se le reveló que aquel hombre tenía fe. Entonces el don de revelación obró en el apóstol Pablo para que él pudiese ver en aquel hombre que había fe para ser sano. Y mira, hermano, aún es más difícil, ¿verdad? Porque de este hombre dice que era cojo de nacimiento, nunca había andado. Entonces, hermano, es difícil, ¿verdad?
es todavía más difícil, porque una persona que ya ha caminado, más o menos sabe, ¿verdad?, quizás cómo poder medio balancear el cuerpo, pero este nunca había caminado. O sea, este hombre estaba enjutado, hermano, estaba ahí, hermano, enrollado. Entonces, seguro es que cuando el Señor lo estaba sanando, ahí tuvo que haber, hermano, sonidos de huesos que se estaban como enderezando, ¿verdad? Y tendones que se estaban estirando, hermano. Y yo ya oigo ya el... Y aquel hombre comenzó hasta que se puso derecho y comenzó a caminar. Imagínense, porque nunca había caminado. Pero entonces el poder, el don de poder, hermano. Ahora, si usted sigue leyendo, hermano, eso causó un gran alboroto, de tal manera que llegaron a pensar que Pablo y el otro Bernabé, eran dioses caídos del cielo, dijeron. Estos son dioses caídos del cielo que nos están visitando, dijeron. Qué grande el milagro, porque es un don de poder donde no hubo ni siquiera imposición de manos. Simplemente, hermano, le dio la orden, vio que había fe en él, le dio la orden que se levantara, y el que nunca había caminado comenzó a caminar, hermano. Ese es el poder de nuestro Dios, mi hermano. Nosotros no podemos limitar a Dios, ¿verdad? No, es que no creo que Dios lo haga. No, yo no creo que Dios cambie a esta persona. Yo no creo que Dios pueda obrar en este problema. Es que está muy difícil. Es que esto ya nadie puede hacer nada. Claro, nadie puede hacer nada. Pero Dios sí puede hacer posible todo. Dios sí puede hacer posible todo. Es más, ustedes encuentran en la palabra que Dios resucitó muertos, hermano. Él resucitó muertos. Entonces, fíjense, ¿qué necesidad tiene Dios de resucitar a alguien? Pues lo que hace es Dios, hermano, mostrar su poder para que sus propósitos de salvar a las personas se cumplan. Se cumplan. Porque si ustedes leen en San Juan capítulo 11, como resultado de la resurrección de Lázaro, dice que muchos judíos creyeron, que muchos fariseos creyeron, y que la gente ya no venía solamente por ver al Señor y escucharlo, sino que porque querían ver a aquel hombre que había estado muerto y ahora querían ver si era cierto que ya vivía. Fíjense, porque por eso lo hace Dios, ¿verdad? O sea, Dios siempre hace todo con un propósito, ¿verdad? Y un propósito bueno, por supuesto. Y no lo hace para exaltar a un hombre, no lo hace para hacer famoso a un hombre, hermano. Como le digo, que muchos predicadores nos confundimos y nos engañamos creyendo que somos nosotros los que tenemos el poder, y creemos que hermano con tirar la mano, porque hermano con hacer aquí y allá, hermano, y somos tremendos, tenemos el poder de Dios. No, el poder lo tiene Dios. El poder desciende del cielo, hermano. Es el Espíritu Santo el que está obrando, hermano, y manifestando la gloria de Dios. Amén, hermano. Entonces, ve usted, hermano, cómo Dios manifiesta esos dones de poder, pero de una manera muy, hermano, rara. No, rara en el aspecto, hermano, que no son muy comunes. Por eso se llaman dones de poder. Por eso, hermano, son dones que, hermano, alteran, hermano, el curso de la naturaleza o de los elementos mismos, hermano, en el cuerpo humano para cumplir sus propósitos. Ahora, vamos a buscar en 2 de Timoteo 4, segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, se nos enseña eso, de que los dones no se ejercen a voluntad del que los posee, sino a voluntad de Dios. Entonces, capítulo 4 de 2 de Timoteo, versículo 20, dice: Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Entonces, estas palabras las está escribiendo el apóstol Pablo. Pero entonces usted puede ver, aquel que sanó al cojo de nacimiento, aquel hombre de Dios que dice, hermano, que sus paños, hermano, los llevaban a los enfermos, sus pañuelos los llevaban a los enfermos, y al ponérselo a los enfermos dice que eran sanados, hermano. Solo con llevar los paños que usaba el apóstol Pablo. O sea, el poder de Dios
se manifestaba de una manera muy gloriosa a través del apóstol Pablo con los dones de poder. Pero ¿por qué habla aquí de Trófimo, que era miembro de su equipo evangelístico? ¿Y por qué lo tuvo que dejar enfermo? ¿Por qué no lo pudo sanar el apóstol Pablo? ¿O cree usted que el apóstol Pablo nunca pidió oración, nunca oró por Trófimo? Claro que debe orar. Pero Dios no lo sanó. Entonces no quiere decir entonces que ya Pablo estaba perdiendo el poder. No quiere decir de que aunque un hermano, una hermana tenga un don o más dones espirituales, esos dones no operan ni a voluntad, mucho menos a capricho de alguien. Sino que, hermanos, se manifiestan cuando Dios quiere que se manifiesten. En el caso de los dones de inspiración, los dones de palabra, Dios, hermano, ha dado una enseñanza que esos dones se ejerzan cuando la iglesia está reunida. O en el caso de los dones de poder, podemos ver, hermano, que son dones, hermano, que se pueden manifestar donde se encuentre un hermano o una hermana que posea el don. Que no necesariamente tiene que ser en la iglesia o una reunión, porque aquí no estaban en ninguna reunión ni nada, sino que simplemente llegaron, ¿verdad? Y allí Dios usó al apóstol Pablo para sanar a aquel pobre hombre. Amén. Ahora, los dones de milagros, el don de milagros, este es más poderoso, ¿verdad? Porque igual de poderoso. Pero el don de milagros, hermano, vamos a buscarlo aquí, bueno, ya lo leímos, ¿verdad? Pero vamos ahí, en 1 Corintios 12, si me acompañan. Es el versículo 10 que encontramos. En el 10 dice: a otro el hacer milagros. Aquí está, este es de los dones, hermano, que al manifestarse, este don de poder, cuando se manifiesta, altera el curso de la naturaleza, como el caso de Josué, ¿verdad? Cuando oró. Aunque ahí no era un don del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no había descendido, sino era, hermano, una obra portentosa directamente de Dios. Pero los dones de milagros son dones, hermano, en los cuales Dios altera el curso de la naturaleza para poder bendecir a sus hijos. Por eso se llaman dones de hacer milagros. Hechos, vamos a buscar en Hechos capítulo 8. Hechos, capítulo número 8. El versículo que vamos a leer, está un poquito largo, pero vamos a ir el 34, vamos a leer. Dice: respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Entonces, aquí está otro don de poder, en el caso don de milagros. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Por qué Dios lo hizo? No lo sabemos, porque allí el eunuco ya había creído, ya había sido bautizado. Entonces, bueno, lo que sí la información que nos da dice que llegando a Azoto, pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Tal vez porque, hermano, el sistema de transporte era muy, hermano, muy difícil. Y
la distancia que había donde se encontraba Felipe con el eunuco en el momento que se encontraron, a la ciudad de Azoto, hermano, era una ciudad que estaba más o menos como unas 15 millas, que por supuesto le había tomado mucho tiempo a Felipe llegar allá. Entonces, hermano, oiga lo que dice, que hermano, después que lo había bautizado y todo, dice que el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Aleluya. Y el eunuco no le vio más. En otras palabras, lo desapareció. Lo desapareció. Porque dice que el eunuco no lo vio más. Lo desapareció. Porque el Espíritu dice, lo arrebató. Y cuando dice, pero Felipe se encontró en Azoto. Dice, no le vio más. Pero dice, ¿dónde estaba Felipe? Dice, estaba en Azoto. Entonces, cuando se ve el mapa geográfico, hermano, la distancia que había de donde estaba el eunuco con Felipe cuando le bautizó, como le digo, hay una distancia de más o menos 15 millas. Entonces, imagínense, para mover a una persona físicamente, en cuestión de segundos, de un lugar a otro, hermano, ese es un milagro. Ese es un milagro. Entonces, prácticamente, hermano, no desapareció, por supuesto, pero como el Espíritu lo arrebató, lo agarró el Espíritu y lo puso en Azoto. Imagínense lo que Dios hace. Entonces uno dice, ¿cómo puede ser posible eso? Bueno, para nosotros humanamente, por eso son milagros, dones de poder, porque humanamente uno no puede creer eso. Porque el campeón de salto largo, hermano, lo que más salta son unos 14 pies, que son como de allá para acá. Pero aquí estamos hablando, hermano, de una distancia de como de 15 millas. O sea, para que un hombre, hermano, sea agarrado por el Espíritu, hermano, y en cuestión de segundos aparezca 15 millas en otro lugar, ese es un milagro. Un don de Dios que se manifiesta. Entonces, con eso, hermano, nosotros podemos tener la idea, hermano, de cuando Dios quiere hacer algo por sus hijos, Dios hace lo que sea posible, lo que Él quiera hacer. Amén. Porque ahí, como digo, ahí Dios quebró las leyes de la naturaleza. Porque la ley de la naturaleza exactamente es lo que dice, ¿verdad? Hasta dónde puede un cuerpo moverse según el impulso que tenga, hasta dónde puede llegar, ¿verdad? Pero aquí se rompió esa ley. Entonces el siervo Felipe, el hermano, quizás ni sintió, cuando le sintió ya estaba en Azoto y siguió predicando la palabra de Dios. Cuando los hijos de Dios estamos dispuestos, hermano, a servirle a Dios, Dios es capaz de hacer milagros, hermano, que respalden su palabra y su evangelio, hermano. Por eso no hay que, hermano, no limitemos a Dios a chiquitar nuestra mente, ¿verdad? No, hermano, es que mi problema es bien grande, hermano. Mi problema no lo puede resolver Dios. No, mi problema está muy grande, Dios no lo puede resolver. ¿Quién dice que no? Solo un incrédulo. Pero único de Dios debe de entender eso, hermano. Que para Dios no hay nada imposible, hermano. No hay nada imposible para Dios. Ahí dice la palabra. Mas para Dios todas las cosas son posibles. Por eso María le dijo al Señor Jesús: Señor, yo sé que si tú le pides, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto, pero sé que lo que le pidas al Padre te lo dará. Ya lo había creído. Por eso el Señor dijo: sí, ten confianza. Yo soy la resurrección y la vida. Tu hermano vivirá, le dijo el Señor. O sea, él se lo confirmó, se lo aseguró, ¿verdad? Y no solamente se lo aseguró, se los entregó vivito. Se los entregó vivito. Entonces, hermano, nosotros tenemos un Dios poderoso, un Dios grande, hermano. Un Dios, hermano, que si va a cumplir su propósito en nosotros, y para cumplir su propósito en nosotros, va a ser un milagro, hermano, para que nosotros creamos o que otros crean, Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Entonces, la pregunta es esa: ¿hay algo imposible para Dios? No hay nada imposible. Entonces, creámosle a Dios. Aferramos: Señor, para ti no hay nada imposible. Mi problema es muy grande, mi necesidad es muy grande. Humanamente, Señor, no veo la puerta, veo un túnel oscuro, no veo la puerta, Señor. Siento que me muero, siento que me ahogo, siento que, Señor, ya no hay solución a mi problema. No, hermano, hay solución. Tenemos un Dios grandísimo.
Y si le pedimos y creemos en Él, hermano, Él puede manifestar, hermano, su poder a través de estos dones, llamados dones de poder. Amén, hermano. Es importante que nosotros, hermano, le creamos a Dios. Una cita más, vamos a ir, capítulo 12 de los Hechos de los Apóstoles. Versículo 6 dice: y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo, le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos, pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de las manos de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Oiga esto, este es un milagro, ¿verdad? Porque lo que sucede es que Herodes acababa de matar a Jacobo, que era el líder de la iglesia en Jerusalén. Lo acababa de matar. Y dice que como vio que esto le agradó a los judíos, decidió también matar a Pedro. Pero bueno, pero ahorita ya está, mañana lo vamos a matar. Por ahora métanlo a la cárcel. Lo metieron a la cárcel. Cuídenmelo bien. Lo metieron a la cárcel. Pero mire qué pasó. Qué cárcel, ni qué nada, hermano. Qué guardas, ni qué guardia, ni qué nada, hermano. Ni qué puertas de hierro. Para Dios eso no es nada. Dios envió a su ángel, dijo: ángel, ve a librarme este siervo, porque a través de este siervo voy a hacer grandes cosas. Ve y líbralo. Y va el ángel, ¿verdad? Bien mandadito, hermano. Llegan de Pedro, lo despertó: levántate. Mire, solo el ángel ni siquiera dijo: cadena, rómpanse. No dijo nada, dice, solo dijo: levántate. Y cuando dijo esa palabra, dice, las cadenas se le soltaron. Dice, qué lindo. Es que cuando nuestro Dios habla, con solo la palabra que Dios diga, mire, hermano, las cosas se hacen. Con solo la palabra. Eso es lo que el centurión le dijo a aquel que tenía su criado enfermo: Señor, no soy digno que entres a mi casa, pero solamente di la palabra. Aquí donde está, di la palabra. Yo sé que allá en mi casa mi siervo va a sanar. Solo di la palabra. Y eso dijo: hombre, tu fe es grande, hombre. Como has creído, así se ha hecho. Tu siervo será sanado. Entonces, ve, hermano, que Dios, cuando Él quiere, hermano, bendecirnos, hermano, por mucho que el diablo ponga trampas y cárceles y cadenas, para Dios no hay nada imposible. No hay diablo, no ha nacido diablo alguno, no hay demonio que pueda ganarle a Dios. Y si nosotros encomendamos la causa a Dios, Él peleará por nosotros. Levántate, pum, se le caen las cadenas. Síguete las sandalias, se las ciñó. Envuélvete en tu manto, se envolvió. Sígueme. Sí, les juro, yo no sé cómo ir, porque si se le dijo que envuélvete en tu manto, Pedro no miraba. Pero le dijo: sígueme. Entonces Pedro tenía que haber sentido una presencia, algo por donde él sellar para seguir adelante. Porque ahí dice, caminaron la primera guardia, segunda guardia, llegaron a la puerta que daba a la ciudad, la puerta se abrió por sí sola, caminaron una calle, y entonces de repente ¡pum! Se descubrió Pedro. Si estoy está en la calle, vaya hasta la cárcel, dice, está abierta la puerta. Dice: ahora veo que Dios me ha librado de la mano de Herodes y de todos los judíos que esperaban matar. Y después de eso, hermano, mire, después de eso se vino un temor a los dirigentes, que ya no quisieron seguir haciendo tanto daño como antes, porque Dios había respaldado. Entonces los dones sirven para eso, para fortalecer la iglesia, para edificar la iglesia, para bendecir la iglesia. Entonces, tenemos nosotros entonces, hermanos, que creer en Dios. Para Dios no hay nada imposible. Para nosotros pueden haber muchas cosas imposibles y difíciles, porque somos humanos. Para Dios no, Él no es humano.
Y lo que le pidamos creyendo, si es para la gloria de su nombre, creámoslo y Dios nos va a bendecir. Amén, hermano. Nos queda un don todavía, el don de fe, pero el tiempo nos alcanzó. Entonces vamos a dejarlo para la próxima. Así que le invitamos, hermano, hermana, a tener ese deseo de aprender de la palabra de Dios. Porque a lo mejor Dios le está preparando a usted para manifestar en su vida uno o más dones espirituales y glorificar su nombre. Para Dios no hay acepción de personas. Así que Dios, para Dios no hay niños preferidos ni predilectos, sino que Dios se agrada de todo aquel que le teme y le adora y le sirve. Amén, hermanos. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre poderoso de Jesucristo, te damos infinitas gracias, Señor, por tu grande amor y misericordia. Gracias, Señor del cielo, por mostrarnos tu grandeza, tu misericordia para con nosotros la iglesia, Señor, repartiéndonos dones espirituales. Que, Dios mío, los anhelemos, que deseemos esas manifestaciones sobrenaturales para que tu nombre sea exaltado, Señor, para que des victoria a tu pueblo, Señor, a tus hijos, para que aquello que nos parece imposible humanamente, Señor, podamos ver que para ti no hay nada imposible, Señor. Gracias, Padre bueno, por darnos esta oportunidad de aprender un poquito más. Llévanos con tu paz y tu bendición.